El 15 de septiembre de 2008, un lunes por la mañana, empleados de uno de los bancos más antiguos y respetados de Wall Street salieron de su edificio cargando cajas con sus pertenencias personales. 158 años de historia se derrumbaron en un solo fin de semana. Ese banco se llamaba Lehman Brothers, y su quiebra sigue siendo hasta hoy la caída corporativa más grande en la historia de Estados Unidos. Pero lo más inquietante de esta historia no es lo que le pasó a un banco de inversión en Nueva York. Es que ese colapso fue apenas la punta visible de un problema que se había construido, ladrillo por ladrillo, durante casi una década dentro de algo tan cotidiano como un préstamo para comprar una casa. Vas a entender cómo una hipoteca, el instrumento financiero más común y aparentemente más aburrido que existe, terminó poniendo de rodillas al sistema financiero de todo el planeta. Para entender el colapso de 2008, hay que retroceder a finales de los años 90 a una idea que sonaba en ese momento como el sueño americano llevado a su máxima expresión: que absolutamente cualquier persona pudiera ser dueña de una casa. Bancos, gobierno y reguladores coincidían en algo: había que facilitar el acceso al crédito hipotecario. La intención, al menos en el papel, era noble. El problema fue cómo se ejecutó esa idea en la práctica. Tradicionalmente, un banco solo prestaba dinero para una casa si estaba razonablemente seguro de que la persona podía pagar. Ingresos verificados, historial crediticio limpio, un pago inicial considerable. Ese modelo, aunque lento, mantenía el riesgo bajo control. Pero a comienzos de los 2000 apareció una nueva categoría de préstamos que cambiaría todo: las hipotecas subprime. Subprime significa, en términos simples, para gente con mal historial crediticio, ingresos inestables o sin capacidad demostrada de pago. Antes, a esas personas simplemente no se les prestaba dinero para comprar una casa. Ahora, de pronto, sí. ¿Por qué los bancos empezaron a prestarle dinero justamente a la gente con mayor probabilidad de no poder pagar? La respuesta tiene que ver con un mecanismo financiero que pocas personas fuera de Wall Street entendían en ese momento: la titulización. Normalmente, cuando un banco te presta dinero para tu casa, ese banco asume el riesgo. Si dejas de pagar, el banco pierde dinero. Eso, en teoría, debería hacer que los bancos fueran cuidadosos a la hora de prestar. Pero los bancos descubrieron una forma de deshacerse de ese riesgo casi por completo. Tomaban miles de hipotecas distintas, las agrupaban en un solo paquete financiero y vendían ese paquete a inversionistas de todo el mundo. Ese producto se llamaba título respaldado por hipotecas, o en inglés, Mortgage-Backed Security. En cuanto el banco vendía ese paquete, el riesgo de que la gente no pagara sus hipotecas dejaba de ser problema del banco. Pasaba a ser problema de quien había comprado ese paquete de inversión. Muchas veces fondos de pensiones, bancos europeos o aseguradoras que ni siquiera sabían exactamente qué tan riesgosas eran las hipotecas que estaban comprando. Esto generó un incentivo perverso y muy simple de entender. Si el banco ya no cargaba con el riesgo de que el préstamo fallara, ¿para qué preocuparse por prestarle dinero solo a gente confiable? Cuantas más hipotecas se otorgaran, más paquetes se podían vender, más comisiones se generaban. La cadena se volvió cada vez más larga y cada vez más ciega. Corredores hipotecarios ganaban comisión por cada préstamo que colocaban, sin importar si la persona podía pagarlo. Bancos empaquetaban esos préstamos y los vendían. Bancos de inversión los empaquetaban otra vez en productos aún más complejos, llamados obligaciones de deuda colateralizada, conocidas por sus siglas en inglés como CDO. Y para que estos productos financieros extremadamente complicados pudieran venderse a inversionistas conservadores, como fondos de pensiones que legalmente solo podían comprar activos considerados seguros, hacía falta una pieza más en este engranaje: las agencias calificadoras de riesgo. Empresas como Standard & Poor's, Moody's y Fitch tenían la función de evaluar qué tan seguro era cada producto financiero, otorgando calificaciones que iban desde la máxima seguridad, la AAA, hasta categorías de alto riesgo. El problema es que estas agencias cobraban directamente a los bancos que les pedían calificar sus productos. Cuantas más calificaciones altas otorgaran, más contentos quedaban sus clientes y más negocio futuro aseguraban. Miles de estos paquetes de hipotecas subprime, llenos de préstamos otorgados a personas con altísima probabilidad de no poder pagar, terminaron recibiendo la calificación de máxima seguridad, la misma que se le daba a la deuda del gobierno de Estados Unidos. Inversionistas de todo el mundo, confiando ciegamente en esas calificaciones, compraron billones de dólares en estos productos, sin entender realmente qué había dentro de ellos. Mientras tanto, en el mercado inmobiliario real, algo igual de peligroso estaba ocurriendo. Como cada vez más gente podía obtener una hipoteca, la demanda de casas se disparó, y con ella los precios. Ese aumento de precios generó una lógica circular extremadamente peligrosa. Si compras una casa hoy y en un año vale más, puedes refinanciar tu hipoteca usando ese valor extra, o simplemente venderla con ganancia. Bajo esa lógica, no importaba si realmente podías pagar la hipoteca a largo plazo, porque siempre podrías vender antes de que fuera un problema. Miles de personas compraron casas que jamás habrían podido pagar bajo condiciones normales, confiando en que los precios seguirían subiendo para siempre. Algunos préstamos ni siquiera exigían comprobar ingresos. La prensa financiera de la época los apodó, con un humor negro que hoy resulta escalofriante, préstamos ninja: sin ingresos, sin empleo, sin activos
Para 2006, la burbuja inmobiliaria estadounidense había alcanzado un tamaño descomunal, y como toda burbuja, empezó a mostrar las primeras grietas cuando dejó de crecer. A mediados de 2006, los precios de las casas en Estados Unidos comenzaron a estancarse y después a caer. La lógica que sostenía todo el sistema, la de vender antes de que fuera un problema, dejó de funcionar de un día para otro. Miles de personas con hipotecas subprime, muchas de ellas con tasas de interés que aumentaban automáticamente después de los primeros años, empezaron a dejar de pagar. Los desalojos comenzaron a multiplicarse en varios enteros de ciudades como Las Vegas, Phoenix o Miami. Y ahí, ese problema que parecía limitado al mercado inmobiliario estadounidense, empezó a filtrarse hacia el sistema financiero global exactamente a través de esos paquetes de hipotecas que se habían vendido por todo el mundo. En agosto de 2007, un banco francés llamado BNP Paribas congeló 3 de sus fondos de inversión, alegando que ya no podía calcular el valor real de los activos hipotecarios estadounidenses que tenían dentro. Fue una de las primeras señales públicas de que algo mucho más grande estaba fallando por debajo de la superficie. Durante los meses siguientes, banco tras banco empezó a reconocer pérdidas relacionadas con estos activos hipotecarios. Pero la verdadera magnitud del problema seguía, sin ser evidente para el público general. En marzo de 2008, el banco de inversión Bear Stearns, uno de los más grandes de Wall Street, estuvo a punto de colapsar por completo debido a su exposición a activos hipotecarios tóxicos. La Reserva Federal, temiendo un efecto dominó catastrófico, orquestó su venta de emergencia a JP Morgan Chase a un precio simbólico comparado con lo que valía apenas un año antes. Muchos analistas en ese momento pensaron que Bear Stearns había sido el peor momento de la crisis y que a partir de ahí las cosas empezarían a estabilizarse. Estaban profundamente equivocados. Durante el verano de 2008, dos gigantes semigubernamentales llamados Fannie Mae y Freddie Mac, responsables de respaldar buena parte de las hipotecas del país, se acercaron peligrosamente a la insolvencia. El gobierno estadounidense tuvo que intervenirlos directamente para evitar su colapso total. Y entonces llegó el fin de semana del 12 al 14 de septiembre de 2008, cuando altos funcionarios del Tesoro y de la Reserva Federal se reunieron de emergencia con los principales banqueros de Wall Street, tratando desesperadamente de encontrar un comprador para Lehman Brothers, cuya exposición a activos hipotecarios tóxicos amenazaba con hundirlo por completo. A diferencia de lo ocurrido meses antes con Bear Stearns, esta vez el gobierno decidió no intervenir con dinero público para rescatar al banco. Ningún comprador privado apareció dispuesto a asumir el riesgo. El domingo 14 de septiembre por la noche, Lehman Brothers anunció que se declararía en bancarrota al día siguiente. El lunes 15 de septiembre de 2008, la noticia recorrió el mundo entero en cuestión de horas. Fue, hasta ese momento, la mayor quiebra corporativa en la historia de Estados Unidos, con activos por encima de los 600.000 millones de dólares. Las imágenes de empleados de Lehman Brothers saliendo del edificio con cajas de cartón bajo el brazo se convirtieron casi instantáneamente en el símbolo visual de toda la crisis financiera de 2008. Pero la caída de Lehman fue apenas el inicio de esa semana catastrófica, no el final. Al día siguiente, martes 16 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a rescatar a American International Group, conocida como AIG, la aseguradora más grande del país, con una inyección de emergencia de 85.000 millones de dólares. ¿Por qué una aseguradora estaba tan al borde del colapso como un banco de inversión? Porque AIG había estado vendiendo durante años un producto financiero llamado Credit Default Swap, una especie de seguro contra el impago de esos mismos paquetes de hipotecas tóxicas que ya conocemos. El problema es que AIG había vendido muchísimos más de estos seguros de los que realmente podía respaldar con dinero real, apostando a que nunca tendría que pagarlos todos al mismo tiempo. Cuando las hipotecas empezaron a fallar en masa, todos esos seguros se activaron simultáneamente y AIG simplemente no tenía el dinero para cumplir. Si AIG hubiera colapsado por completo, las consecuencias habrían sido aún más devastadoras que la propia caída de Lehman Brothers, porque bancos de todo el mundo dependían de esos seguros para sentirse protegidos frente a sus propias inversiones riesgosas. Durante esa misma semana de septiembre, el pánico se apoderó de los mercados financieros globales. Los bancos, aterrados de prestarse dinero entre ellos por miedo a que el otro banco quebrara al día siguiente, prácticamente congelaron el crédito interbancario. Ese mercado, aunque invisible para el público general, es literalmente el sistema circulatorio de toda la economía moderna. Cuando ese crédito se congela, las empresas dejan de poder financiar su operación diaria, por más saludables que sean sus negocios. Fue en ese momento cuando la crisis dejó de ser un problema exclusivo de Wall Street y empezó a amenazar directamente a la economía real, a las fábricas, a las tiendas, a los empleos de millones de personas comunes que jamás habían comprado un producto financiero complejo en su vida. El gobierno de Estados Unidos, viendo que el sistema financiero completo estaba al borde del colapso total, propuso al Congreso un plan de rescate sin precedentes, conocido como el Programa de Alivio de Activos en Problemas, con sus siglas en inglés TARP, por un valor de 700.000 millones de dólares, destinados a comprar activos tóxicos y estabilizar a los bancos más grandes del país. La primera votación de ese plan en la Cámara de Representantes
A finales de septiembre de 2008, fue rechazada en parte por la furia de la opinión pública ante la idea de rescatar con dinero de los contribuyentes a los mismos bancos que habían causado la crisis. Ese mismo día, los mercados bursátiles de todo el mundo se desplomaron con violencia. Y días después, el Congreso terminó aprobando una versión modificada del plan. El índice Dow Jones, que había cerrado por encima de los 14.000 puntos apenas un año antes, en octubre de 2007, se desplomó durante las semanas siguientes hasta niveles que nadie imaginaba posibles. Para marzo de 2009, el índice llegó a tocar un mínimo cercano a los 6.500 puntos, una caída de más de la mitad de su valor en apenas año y medio. Ese desplome no fue una línea recta hacia abajo. Fue una montaña rusa brutal con días de caídas históricas seguidos de rebotes igual de violentos que dejaban a cualquier inversionista grande o pequeño sin ninguna certeza real sobre qué iba a pasar al día siguiente. Meses después del rescate a AIG, en marzo de 2009, estalló otro escándalo que profundizó todavía más la furia pública contra el sistema financiero. Se reveló que la propia AIG, la misma empresa que acababa de ser rescatada con dinero de los contribuyentes, había pagado más de 160 millones de dólares en bonos a los ejecutivos de la misma división, que había provocado buena parte del colapso de la compañía. La indignación fue tan grande que legisladores en Washington llegaron a proponer impuestos especiales del 90% sobre esos bonos. Para millones de estadounidenses comunes que en ese mismo momento perdían sus empleos o sus casas, ver que el dinero destinado a salvar el sistema terminaba financiando bonos millonarios para quienes lo habían roto resultó sencillamente insultante. Esa sensación de injusticia terminaría alimentando, años después, movimientos sociales y políticos completamente distintos entre sí, pero unidos por la misma indignación de fondo. Desde el movimiento Ocupemos Wall Street hasta transformaciones profundas en el panorama político de varios países occidentales durante la década siguiente. Mientras todo esto ocurría en las altas esferas financieras y políticas, millones de familias comunes en Estados Unidos y eventualmente en buena parte del mundo empezaron a vivir las consecuencias reales de esta crisis. Personas que jamás habían escuchado la palabra subprime perdieron sus casas por ejecuciones hipotecarias. Trabajadores de industrias completamente ajenas al sector financiero perdieron sus empleos cuando sus empresas dejaron de poder acceder a crédito para operar. Solo en Estados Unidos, se estima que entre 2007 y 2010 se perdieron más de 8 millones de empleos y millones de familias enfrentaron el desalojo de sus propias casas. Detrás de esas cifras, hay historias muy concretas. Imagina a un matrimonio de clase media en algún suburbio de California que en 2005 compró su primera casa con una hipoteca subprime, atraídos por una tasa de interés inicial baja que su corredor les aseguró que sería fácil de refinanciar más adelante. Cuando el valor de la propiedad siguiera subiendo, 2 años después, esa tasa de interés se ajustó automáticamente hacia arriba, tal como estaba escrito en la letra pequeña del contrato que muy pocos leyeron con cuidado. Al mismo tiempo, el valor de su casa, lejos de seguir subiendo, había empezado a caer. Refinanciar, la salida que su corredor les había prometido como garantizada, ya no era una opción real. Esa familia terminó debiendo más dinero del que su casa realmente valía. Una situación que los economistas llaman estar bajo el agua con la hipoteca. Muchas familias en esa misma posición, viendo que ya no tenía sentido financiero seguir pagando por un activo que valía menos que la deuda, simplemente dejaron de pagar y entregaron las llaves al banco. Barrios completos, en ciudades como Stockton o Riverside, en California, quedaron con calles enteras de casas vacías, con el césped sin cortar y carteles de ejecución hipotecaria clavados en el jardín. Esa imagen, repetida miles de veces por todo el país, se convirtió en el rostro silencioso y cotidiano de una crisis que en los titulares se contaba en billones de dólares, pero que en la vida real se vivía casa por casa, familia por familia. Y aquí llegamos al giro más importante de toda esta historia, el que explica por qué la crisis de 2008 se volvió global casi instantáneamente, en lugar de quedarse contenida dentro de Estados Unidos. No fue solo que un banco de inversión quebrara, fue que ese sistema de titulización había esparcido el riesgo hipotecario estadounidense por todo el planeta, dentro de bancos, fondos de pensiones y aseguradoras de Europa, Asia y América Latina, muchos de los cuales ni siquiera sabían con claridad cuánta exposición real tenían a estos activos tóxicos. Bancos en Islandia colapsaron. El Reino Unido tuvo que nacionalizar parcialmente algunos de sus principales bancos. Alemania y otros países europeos organizaron sus propios rescates bancarios de emergencia. Lo que había comenzado como un problema de préstamos hipotecarios en suburbios estadounidenses terminó convirtiéndose en la crisis financiera más grave desde la Gran Depresión de 1929. Ante la magnitud del desastre, los líderes de las principales economías del mundo se vieron obligados a actuar de forma coordinada como pocas veces antes en la historia económica moderna. A finales de 2008 y durante 2009, el grupo de los 20 países más grandes, conocido como el G20, celebró cumbres de emergencia para acordar estímulos económicos conjuntos, evitar que cada país cerrara sus fronteras comerciales de forma proteccionista y reforzar la regulación financiera internacional. Fue, en muchos sentidos, la primera vez que el mundo entero reconoció que una crisis financiera ya no podía resolverse país por país, sino que exigía una respuesta verdaderamente global. La raíz de todo esto no fue un solo error, sino una cadena completa de incentivos mal alineados.
donde cada eslabón se beneficiaba de pasar el riesgo al siguiente sin realmente resolverlo, corredores que ganaban comisión sin importar si el préstamo era pagable, bancos que vendían el riesgo en lugar de gestionarlo, agencias calificadoras que cobraban de quienes debían evaluar objetivamente, reguladores que durante años prefirieron no intervenir en un mercado que parecía generar prosperidad para todos. Nadie en ningún punto de esa cadena tenía un incentivo real para preguntarse qué pasaría si millones de personas dejaban de pagar sus hipotecas al mismo tiempo. En los años siguientes, el gobierno de Estados Unidos y reguladores de todo el mundo impulsaron reformas financieras significativas, entre ellas la ley Dodd-Frank en Estados Unidos, que buscaba exigir mayor capital a los bancos, más transparencia en productos financieros complejos, y mecanismos para evitar que instituciones consideradas demasiado grandes para quebrar pudieran, otra vez, poner en riesgo a toda la economía global. Curiosamente, casi ninguno de los altos ejecutivos de los bancos, responsables de haber empaquetado y vendido masivamente estos productos tóxicos, enfrentó consecuencias penales significativas. La mayoría de los rescates se pagaron y con el tiempo se recuperaron parcialmente para el gobierno. Pero la sensación de injusticia, de que quienes causaron la crisis, salieron relativamente ilesos mientras millones de familias comunes perdieron sus casas y sus empleos, quedó marcada profundamente en la memoria colectiva de toda una generación. Piénsalo un momento. Una hipoteca, el instrumento financiero más cotidiano que existe, algo que millones de familias usan simplemente para tener un techo propio, se convirtió, a través de una cadena de productos financieros cada vez más complejos y cada vez más alejados de la realidad que representaban, en la amenaza más grande para la economía mundial desde 1929. Y ahí está quizás la lección más incómoda de esta historia. Cuando el riesgo se empaqueta, se revende y se disfraza suficientes veces. Terminamos con sistemas financieros enteros que ni sus propios creadores entienden por completo hasta que llega el momento en que ese riesgo, tarde o temprano, encuentra la forma de manifestarse. La pregunta que vale la pena hacerse no es si algo así podría volver a pasar. La pregunta es si, la próxima vez que el sistema financiero cree un producto tan complejo que nadie entiende realmente su riesgo, alguien sabrá detectarlo antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te ayudó a entender de verdad qué fue lo que realmente pasó en 2008, más allá de los titulares, déjanoslo saber en los comentarios. Cuéntanos qué otra crisis financiera de la historia te gustaría que explicáramos con este mismo nivel de detalle. Y si quieres seguir entendiendo el dinero, el riesgo y las decisiones que han moldeado la economía que vivimos hoy, suscríbete al canal. Cada semana desarmamos una historia financiera real para que la entiendas de verdad, sin tecnicismos y sin atajos. Nos vemos en el próximo video.